Hola muchachos, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar la clase correspondiente a nuestra segunda lección. Ese es el tema de exposición. Para eso les voy a compartir en este momento las diapositivas referente a ese tema. ¿Por qué es importante aprender a hacer una exposición? Pues primero porque en muchas de sus materias o sus asignaturas ustedes van a tener que realizar exposiciones, pero no solo allí, también en nuestro mundo laboral debemos hacer exposiciones constantemente. Algún proyecto nuevo, alguna propuesta de trabajo, independiente del sector en el cual nos desempeñemos, en algún momento de nuestra vida laboral vamos a tener que hacer una exposición. Generalmente las dificultades que tienen las personas para hacer una exposición es el pánico escénico. Ese pánico escénico, ¿por qué se presenta? Por el temor a que salga mal la exposición. Entonces hay personas que tienen mucho miedo a sentir la burla del otro. Ese es el principal miedo que generalmente se siente. Para eso, yo les voy a decir algo muy importante. Y es que cuando hacemos una exposición, lo más importante es tener en cuenta las recomendaciones que les voy a dar a continuación. Y lo segundo es no pensar en lo que está haciendo el otro. Porque si el otro se burla de mi exposición, porque ese es el pánico escénico, ¿no? El miedo a la burla. Pero si el otro se está burlando de mi exposición, realmente eso está hablando es de esa persona, no de mí. Cuando otra persona se burla de mí, cuando otra persona me critica, realmente está mostrando es qué clase de persona es. Entonces, en ese orden de ideas, pensar en qué es problema del otro, ¿sí? La burla o la crítica me lleva a perder un poco ese pánico escénico. Hay unas recomendaciones para el tema de la exposición. La primera recomendación es conocer el tema. Si definitivamente yo conozco el tema, no voy a tener ningún problema en explicarlo. De ahí la importancia de entender que una exposición no es aprenderse las cosas de memoria, sino estudiar el tema, comprender el tema. Y por eso es importante el tema que hemos visto de la comprensión lectora. Si yo tengo clara una comprensión literal de qué pasó, en dónde, cuándo, si tengo clara una comprensión inferencial y puedo asociar un concepto con el otro, compararlo, diferenciarlo, y si yo puedo manejar una comprensión crítica, ese tipo de tres comprensiones me ayudan a conocer el tema. No es pararse frente al público a hablar algo de memoria, es simplemente contarlo con herramientas, contarlo con conceptos claros. Si yo estudio el tema, no voy a tener miedo a pararme a realizar la exposición, a diferencia de si, por ejemplo, yo realizo alguna improvisación. Lo segundo es prepararse hablando en voz alta. Hay muchas personas que le tienen miedo a hablar. Entonces, antes de realizar la exposición, lo que puedo hacer es prepararme en mi casa, hacerlo en voz alta. Puedo pedirle ayuda a algunos familiares que me escuchen para ir perdiendo ese miedo, o puedo grabarme y luego escuchar cómo estoy haciendo esa exposición. Lo tercero, si me pongo muy nervioso para realizar una exposición y si me da temor a hablar en público, puedo utilizar técnicas de respiración. Esas técnicas de respiración las puedo hacer un día antes de la exposición, las puedo hacer unos minutos antes de la exposición.
¿Para qué sirven esas técnicas de respiración? Pues para poder calmar esos nervios, para que bajen esas pulsaciones cardíacas y poder estar en un estado un poco más relajado. La cuarta recomendación es el manejo del tono de voz. ¿Qué pasa? Si yo estoy haciendo una exposición, no puedo manejar un tono de voz monótono y bajito. Si yo, por ejemplo, empiezo a hablarles así, entonces la exposición es de esta manera, pues obviamente el público se va a dormir, no me va a poner cuidado, ¿sí? O va a estar muy desconcentrado. Yo puedo hacer énfasis en determinadas palabras para mantener el interés de una audiencia. Entonces, ustedes deben identificar esas palabras que son muy importantes en el tema de exposición y hacer un énfasis en esas palabras. Quinto, el lenguaje corporal. Hay que transmitir serenidad y espontaneidad con el lenguaje corporal. ¿Cuál es el tema del lenguaje corporal? Por ejemplo, si yo voy a hacer unos movimientos con mis manos, no pueden ser movimientos exagerados que se salgan de mi marco corporal. Es decir, no debo alzar las manos muy alto, sino que puedo mover mis manos, pero pueden ser unos movimientos muy sutiles que me permitan explicar qué estoy exponiendo. El tema también del movimiento. No es necesario que yo me quede quieto en un lugar. Puedo moverme un paso hacia adelante, un paso hacia atrás, pasos hacia los lados, porque en la medida que yo me voy moviendo, voy caminando de una manera muy tranquila, eso me va a quitar los nervios. La sexta recomendación es la mirada. Hay que dirigir la mirada hacia los compañeros, hacia el docente. No podemos quedarnos mirando el piso, mirando por allá una pared o quedarnos siempre mirando las diapositivas, porque eso va a ser sinónimo de que estamos nerviosos. Entonces se sugiere mirar a los estudiantes, a sus compañeros, mirar a su docente, mirar a las personas que están atentas a la exposición. Si te pone nervioso el tema de la mirada, porque hay personas que se intimidan cuando la miran a los ojos, entonces miras el pelo o miras hacia el horizonte, sí, más adelante. Pero la idea es estar completamente sereno en el tema de la mirada y no quedarse mirando el suelo, porque de esa manera vamos a demostrar que estamos asustados en esa exposición. Las diapositivas. Las diapositivas no son para pararse a leer. Las diapositivas son unos recordatorios. Esos recordatorios me permiten que lleguen a mi cabeza todas esas cosas que yo ya sé y que gracias a una comprensión lectora que hice, puedo explicárselas al público. Hay unas orientaciones para las diapositivas. Tratar de no utilizar más de 10 diapositivas, que no estén súper llenas de texto, porque eso hace que la gente se sienta que es muy monótona. Además, si yo lleno la diapositiva de mucho texto, me voy a poner a leer. Y la idea no es ponerme a leer, sino ver unas palabras claves, unas frases claves que me recuerden realmente qué es lo que quiero explicar a la audiencia. La idea es programar una exposición que no supere los 20 minutos y un tamaño de letra de 30. Por eso la técnica de las diapositivas es 10, 20, 30. 10 diapositivas, 20 minutos y 30 en tamaño de letra. Es muy importante la presentación personal. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una presentación personal adecuada, pues me siento muy seguro cuando estoy hablando. Obviamente, ese vestuario va a depender del tipo de exposición. No es lo mismo realizar una exposición en una clase normal que tenemos en el trimestre a realizar la exposición del trabajo de grado. Entonces, obviamente en cualquiera de los dos escenarios debo tener pulcritud, debo estar limpio,
Pero en el caso de una exposición de un trabajo de grado, sí debo tener un vestuario un poco más formal, ¿sí? Que se vea, que merezca pues en ese momento la presentación. En el caso de las mujeres, hay que evitar los escotes en las exposiciones, porque eso hace que las personas se distraigan mirando, y también evitar un maquillaje exagerado. Bueno, muchachos, pues entonces estas son las recomendaciones en el tema de exposición. ¿Qué vamos a hacer? En nuestra próxima lección, que tiene que ver con organizadores gráficos, y después de que aprendamos a hacer esos organizadores gráficos, vamos a mirar la estrategia de que podamos hacer unas exposiciones. Yo sé que va a ser un poco más complejo porque la idea de la exposición es que nos podamos ver todos, hacer una retroalimentación, pero sí vamos a tener una clase en la cual podamos hacer unas exposiciones. No va a ser de la misma manera que la presencial, pero la idea es poder aprender a realizarlas. Muchachos, entonces muchísimas gracias por prestar atención. Recuerden por favor a las personas que no tienen acceso al Q10 enviarle el enlace de esta clase. También se va a subir la presentación al Q10 para que la estudien y podamos reforzar el tema de exposición después de que veamos nuestra tercera lección, que son organizadores gráficos. Que estén muy bien, un abrazo.